A veces padecemos vergüenzas, ¿verdad? Por ciertas circunstancias. ¿Y quién no ha pasado eso? Pero en esta mañana yo quiero hablarles a ustedes del valor de ser cristianos, del valor de conocer a Cristo, del valor de conocer el Evangelio, ¿verdad? Una cosa es decir, ¿verdad? Soy evangélico. Una cosa es decir, conozco el Evangelio, y otra cosa es decir, proclamo el Evangelio, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio. El deber de no avergonzarse es el tema que vamos a mencionar en esta tarde. El apóstol Pablo tenía muchas razones por las cuales él no debía avergonzarse. Todos sabemos, ¿verdad?, quién fue Pablo. Era Saulo de Tarso, ¿verdad? Todos hemos escuchado de Saulo de Tarso. ¿Quién fue Saulo de Tarso? La Biblia nos menciona, ¿verdad?, que fue un perseguidor, un enemigo de los cristianos en el principio, ¿verdad?, cuando el Evangelio empezó a proclamarse allá en Jerusalén. Saulo de Tarso, dice la Biblia, respiraba amenazas contra la iglesia de Cristo. Y no solamente amenazas, pero Saulo de Tarso quería arrestar a todos los cristianos y llevarlos a la cárcel, porque para él los cristianos eran herejes, eran personas que estaban alborotando al pueblo de Israel, que estaban cambiando las costumbres del pueblo, que estaban alterando las creencias del pueblo judío. Entonces Saulo de Tarso no quería ver a los cristianos, él quería opacar al cristianismo y trató a costas, él, ¿verdad?, de apresar a los cristianos. Dice la Biblia en el libro de Hechos que él, ¿verdad?, hasta pidió cartas de permiso de los principales para tener la libertad de acabar con el cristianismo. Pero, ¿qué sucedió? Hermanos, algo sorprendente sucedió. Vamos a verlo en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a ver un poquito, ¿verdad?, acerca de cómo sucedió este encuentro de Saulo con lo sobrenatural, con aquel, ¿verdad?, que era la causa del cristianismo y que es la causa del cristianismo. Hechos capítulo 9, versículos, vamos a leer 17 al 22. 9, 17 al 22. Si ustedes lo encuentran, pues lean conmigo. Dice, versículo 17. Fue entonces, un poquito antes, vamos a leer lo que pasó. Desde el versículo 1, para entender un poquito la historia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para hacer llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, hermanos, hasta aquí nada más. Vemos nosotros aquí rápidamente lo que sucedió. Saulo, de un momento a otro, se encontró con Jesús. Este hombre, ¿verdad?, que era el enemigo número uno, por así decirlo, en aquellos tiempos del cristianismo, tuvo un encuentro con Jesús. Pero a ese encuentro le causó un dolor muy fuerte a él. Él cayó de su caballo, o de su camello, o de su elefante, no sabemos en qué animal iba, ¿verdad? Pero él iba con un grupo de hombres, de soldados, rumbo a buscar a los cristianos y a apresarlos, porque él no quería nada del cristianismo, no quería nada del evangelio. Pero sucedió lo inexplicable, sucedió lo sorprendente. Saulo se encuentra con Jesús. El Señor Jesús se le aparece, la luz resplandeciente, ¿verdad?, que aparece ahí, lo tumba del caballo. Él oye la voz. Los que iban con él no escucharon, más bien no vieron nada. Oyeron la voz, quizá un trueno, quizá truenos, pero no vieron nada. Pero él sí vio y cayó, y al momento que él cayó, fue lastimado por el Señor hasta lo más bajo. Se quedó sin vista. Y al momento que él escuchó la voz, su orgullo, su coraje, su odio se transformó en humildad. Porque él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo a mis discípulos. Tú no vas a acabar con mis discípulos. Es a mí a quien me estás atacando. Es contra mí quien tú estás, Saulo. De manera entonces que él pudo entender claramente que el poder del evangelio ahí estaba siendo presentado ante él, ¿verdad? En una luz resplandeciente, en una voz de trueno, y quedando él ciego en tierra, cayó y no pudo más. Sus palabras siguientes fueron: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, el deber de no avergonzarnos debe ser siempre así. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no me avergüenzo de ti, Señor. Señor Jesús, yo no me avergüenzo de lo que tú has hecho en mi vida. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Saulo entonces se levantó. ¿Y qué pasó? Dios envió a un discípulo, a Ananías. Y Ananías también como que quiso resistirse al escuchar que Saulo era precisamente con quien él se iba a encontrar allá en Damasco. Pero Señor, he oído que tiene cartas de aprendernos y de llevarnos presos. Tú me estás mandando a la boca del lobo, a la boca del león, Señor, como diciendo Ananías, ¿verdad? ¿A dónde me estás mandando, Señor? Con uno que me va a cortar el cuello. Pero el Señor le dice: no, ve, porque ya lo tengo bien mansito, ¿verdad? Ya lo dominé. A él está orando y él está viendo que Ananías entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y hermanos, Ananías también, sin vergüenza y sin nada, tuvo que ir y confrontarse al tigre, que ya era un gatito, ¿verdad?, con el lobo, que ya era un cordero, porque Saulo ahí estaba. Y dice versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa
y poniendo sobre las manos, sobre las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Hermanos, aquí está. Saulo no se avergonzaba porque él sabía que lo que él había encontrado en el camino a Damasco había sido a Jesucristo. El deber de no avergonzarnos nos debe confrontar cada día nosotros ante el mundo donde estamos. En este mundo donde quiera que estamos reina el pecado. En este mundo donde quiera que vamos vemos el pecado. Donde vemos mucha gente sin Cristo, mucha gente vagando sin esperanza, confundida, con una religión, pero no con salvación. Con mucha gente que va a la iglesia, pero no ha tenido un cambio en sus vidas. Es por esa razón que nosotros, hermanos, tenemos el deber de no avergonzarnos. Porque si hemos conocido a ese Jesús que Saulo conoció, tenemos el deber de no avergonzarnos. Ahora, ¿de qué no se avergonzaba Saulo? Vemos, hermanos, inmediatamente después que él recibió la salud, la vista. Aparte de eso, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, y aquí está la clave también. Cada creyente tiene que pedir siempre ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no pide a Dios que le llene de su Espíritu Santo, que le dé la plenitud del Espíritu Santo, usted quizá va a tener vergüenza, aún, aunque usted diga: no, si yo tengo 10 años de ir a la iglesia, no, yo tengo 5 años de ir a la iglesia, no, yo tengo 20 años de ser cristiano, usted va a padecer vergüenza. ¿Por qué? Porque usted no está pidiendo esa plenitud del Espíritu Santo en su vida. Usted tiene que orar al Señor, así como Saulo oraba después que él cayó de su cabalgadura, después que quedó ciego. Él estaba pidiendo misericordia al Señor, sin duda, y arrepintiéndose, ¿verdad?, de su error y de su odio hacia los cristianos. Pero el Señor lo confrontó y el Señor lo sanó. ¿Qué sucedió? Pablo no se avergonzó porque sabía que el poder que él había encontrado era el poder de Jesucristo. ¿Y qué hizo? Porque empezó inmediatamente a compartir. Saulo empezó inmediatamente a predicar, a testificar, a anunciar, y no le importaba si confundía a la gente, porque la gente se empezó a confundir inmediatamente cuando Saulo empezó a hablar. Vean el versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Vea usted, de ser a un perseguidor, se convirtió a un predicador. Se convirtió a un hombre que testificó de lo que Jesús había hecho en él. Sin duda, hermano, Saulo testificó y dijo: me sucedió esto mientras yo venía con órdenes de sacerdotes, con cartas de sacerdotes para aprender a estos cristianos, a estos que creen en Jesucristo. Jesús se me apareció, vi su luz, vi su gloria. Algunos hermanos creen que en ese momento, cuando Saulo vio esa luz, es porque vio a Jesucristo a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Por eso es llamado el último apóstol, y él mismo se considera el abortivo de los apóstoles. Porque dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a los cristianos. Pero Pablo llegó a ser apóstol porque él vio a Jesucristo a la diestra del Padre.
y esa gloria lo cegó. Y él tenía ese valor de testificar que vio a Jesucristo. Y testificar. Y por eso, ¿verdad? Dice en versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No era fácil. No era fácil, ¿verdad? ¿Qué sucedió con los soldados que iban con él? Es probable que cada quien se fue a su casa. Es probable que algunos 2 o 3 más se quedaron perplejos y confundidos. Pues, ¿cómo es posible que este líder que iba persiguiendo ese camino ahora lo anda predicando? ¿Cómo es posible que este hombre que perseguía a los que predican a Cristo ahora está predicando de Cristo? Porque ese es el poder del Evangelio. El poder que nos da valor, el poder que nos da las fuerzas para no avergonzarnos de nuestra fe. Saulo no se avergonzó porque, a pesar, hermanos, de que él padeció en extremo. Hermanos, yo creo que todos los apóstoles padecieron en extremo. La historia de los apóstoles es diferente de cada una, ¿verdad? Se dice que el apóstol Pedro, por ejemplo, fue crucificado, pero con los pies hacia arriba, porque él mismo pidió que no quería morir como Cristo, ¿verdad? Porque solamente Cristo era el único digno de morir así crucificado. Y él pidió que lo crucificaran con los pies hacia abajo, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Y así murió Pedro. Otros más fueron apedreados, como Esteban, recordemos, fue apedreado. Otros fueron alanceados. En los tiempos, ¿verdad?, cuando el cristianismo fue tan perseguido allá, hermanos, muchos cristianos eran lanzados vivos al fuego, allí donde los enemigos del evangelio se divertían viendo cómo los cristianos morían. Pero dice la historia que muchos cristianos morían orando, unos cantando, unos alabando a Dios. Y cuando, inclusive el apóstol Juan, sabemos que el apóstol Juan, ya por ser un anciano, no lo quisieron matar, no lo quisieron quemar, no lo quisieron pues matarlo al momento por ser ya un anciano. Lo llevaron a la isla de Patmos, dice la historia, ¿verdad? Y fue allá donde el apóstol Juan recibió la revelación de Apocalipsis. Hermanos, los apóstoles, todos los discípulos de los tiempos primitivos sufrieron. Y Saulo no es la excepción, Pablo no es la excepción. Pablo sufrió como nunca un misionero ha sufrido. Yo creo que, bueno, quizá hay muchos misioneros que han dado sus vidas, ¿verdad?, por compartir el evangelio en otros países de aquí de Estados Unidos. Han salido muchos misioneros a diferentes países del mundo para compartir el evangelio. Y conocemos historias de misioneros que dieron sus vidas, ¿verdad?, y que las esposas después fueron también allá a esos lugares donde sus esposos murieron y también fueron a predicar también. Hay historias así muy hermosas que nos animan a decir que no hay razón para avergonzarnos, porque el evangelio es poder. El evangelio, ¿verdad?, es poder. Saulo de Tarso entonces no es la excepción. Pablo no sufrió en extremo. Vamos a ver un poquito acerca del testimonio de Saulo o de Pablo. ¿Cómo es que padeció él? Vamos a ver primeramente Hechos 20, versículos del 23 y 24. Vamos a ver, solamente es una parte. Hechos 20, 23 y 24. Solamente son 2 versículos, pero aquí el apóstol Pablo nos dice: salvo que el Espíritu Santo, con permiso. Gracias. Muy bien, repito el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperaban prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vean ustedes, aquí Pablo nos está dando testimonio de que a él no le importaba todos los sufrimientos que él iba a padecer, porque el mismo Espíritu Santo le revelaba a él. Es más, algunos profetas le decían a Pablo: no vayas a tal lugar porque allí te están esperando, te van a prender, te van a encerrar en la cárcel o te pueden hasta matar. Pero ¿qué dice él aquí? No me importa, no estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera y predique el Evangelio. Saulo o Pablo, hermanos, no se avergonzó porque él sabía que el Evangelio es poder de Dios. Y a pesar de todos los sufrimientos que él iba a padecer, él sufrió. Inclusive, hermanos, en alguna ocasión dicen que fue apedreado en un lugar donde quedó como muerto. Dice que en Listra, ¿verdad? En el libro de Hechos dice que en Listra Pablo fue apedreado de una manera tan fuerte. No sabemos si alguna piedra le golpeó parte de la cabeza, que quedó él desmayado y quedó como muerto. Es más, lo sacaron arrastrando fuera de la ciudad. Y algunos hermanos creen que en ese periodo fue cuando Pablo habla que fue arrebatado al tercer cielo, donde él describe en 2 de Corintios capítulo 2, ¿verdad? Conozco un hombre, dice, que fue arrebatado al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice. Pero fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó y vio cosas que no se pueden explicar en palabras humanas. Pablo habló de las bellezas, hermanos, que hay allá en el paraíso, porque él fue transportado hasta ese lugar por tanto sufrimiento que él sufrió. Hermanos, hoy en día el deber de no avergonzarnos sigue todavía latente, sigue en pie. No avergonzarnos, porque hoy en día usted no va a sufrir ni a pedradas, ni a sateadas, ni va a ser preso. Especialmente en este país, ¿verdad? Aquí nadie va a ser preso por predicar a Jesucristo. Aquí nadie va a ser preso por hablar de Jesucristo. Por lo tanto, no nos avergoncemos del Evangelio. Compartamos con quien quiera que nos encontremos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por último, el deber de no avergonzarnos es imperante, porque el Evangelio es poder de Dios. Vea el versículo, ahora sí volvemos a Romanos, capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? Porque es poder de Dios. Y el poder del Evangelio, hermanos, transforma la vida de la persona, que se convierte de todo corazón. Cuando una persona se convierte de todo corazón, el Evangelio hace un cambio. El Evangelio transforma, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera hasta de vestir también. Cambia nuestra manera de comportarnos, nuestro carácter, nuestro temperamento, cambia nuestras vidas completamente. Si una persona no cambia diciendo que ha conocido el Evangelio, es que no le ha amanecido todavía. Porque una persona que no le ha amanecido está todavía en tinieblas, está todavía en oscuridad y no ha conocido a Cristo, ¿verdad? No ha conocido a Cristo, no ha conocido el poder del Evangelio en su vida. El Evangelio es poder de Dios que cambia y transforma las vidas de nosotros. La prueba misma es él, Pablo, ¿verdad? Él es la prueba misma, el testimonio vivo de ese cambio que Dios hizo en Saulo a Pablo. De ser un perseguidor se convirtió en un predicador. De ser un hombre que odiaba a los cristianos, amó tanto a Jesucristo y amó tanto a la gente que no le importó su vida y dio su vida, porque Pablo, hermanos, dio su vida. La historia dice que Pablo estuvo preso mucho tiempo. Y saben ustedes, hermanos, no tuviéramos las epístolas, sin duda, si Pablo no hubiera estado preso. Porque casi la mayoría de las epístolas
fueron escritas desde la prisión. Y aquí las tenemos. Dios usó el sufrimiento de Pablo para nuestro beneficio, hermanos. Y tal vez, si usted también entrega su vida a Cristo en sufrimiento, ¿verdad?, de una manera en el tiempo actual, puede ser de bendición para otras personas. Puede ser de bendición para su iglesia. Puede ser de bendición para su familia. Puede ser de bendición para sus amigos, la gente que usted conoce, sus parientes. Hermanos, el Evangelio hace grandes maravillas en nosotros. Lo ha hecho en mi vida. Lo ha hecho en varios de ustedes. Por esa razón, el deber de no avergonzarnos sigue imperante. El Evangelio transforma. Hermanos, el Evangelio es como dinamita, porque poder significa dinamita. La dinamita quebranta todo. Yo recuerdo, hermanos, en un tiempo, cuando yo empecé a trabajar en varias cosas allá en mi país, ¿verdad?, en México, una de ellas fue también a barrenar rocas. Todos saben, ¿verdad?, que las rocas, para romperlas, las rocas grandes, hay que hacerles un barreno. Bueno, ahora ya hay máquinas más modernas, ¿verdad?, que las golpean y las quiebran, pero antes de que se inventaran esas maquinotas grandes, había un sistema de barrenarlas, de hacerles un agujero a esas rocas grandes, y después de hacerles el agujero, ¿verdad?, de unos 20, según el tamaño de la roca, ¿verdad?, 20 o 30 centímetros, había que meter un cartuchito de dinamita con una mecha y prenderle y ¡paz! Y hermanos, una cosa así pequeña, con poquita de dinamita, puede romper esa roca grande. Porque yo lo recuerdo muy bien. Yo trabajé con una persona que hacía eso y lo hacíamos. En un ratito, si había 5 o 6 rocas grandísimas, en un día, ¿verdad?, esas rocas quedaban pedazos con esas dinamita. Hermanos, el Evangelio es así, dinamita. Rompe cualquier corazón, ¿verdad?, que sea duro como una roca. Cualquier persona que tenga una mente dura como una roca, el Evangelio lo quebranta. Es lo que el Evangelio ha hecho eso en mi vida, y lo ha hecho en ustedes y en muchos de ustedes. Pero algunos no lo quieren aceptar. Algunos, ¿verdad?, no lo quieren recibir. Por eso nosotros, nuestro deber es no avergonzarnos. ¿Cuánta gente está esperando, hermanos, un mensaje de poder? Y ese mensaje de poder usted y yo lo tenemos. Tenemos que compartirlo. Tenemos que llevarlo a aquellos. Pero tú no lo puedes tener si no lo aceptas. Tú no lo puedes tener si no lo recibes. Tienes que, como Saulo, ¿verdad?, tener ese encuentro personal con Jesucristo. Mira, si tú no tienes un encuentro personal con Jesucristo, todo lo que yo te he dicho no va a hacer nada en tu vida. Porque lo primero que necesitas es eso, encontrarte tú y Cristo. Así como Saulo se encontró con Cristo. Así como la mujer samaritana se encontró con Cristo. Así como Nicodemo se encontró con Jesucristo. Y yo puedo hablar de varios personajes que se encontraron con Cristo y tuvieron un cambio en su vida. Si tú no te encuentras con Cristo, todo lo que yo he predicado va a ser en vano. Pero si tú en esta hora, en este momento, le invitas a tu vida, le invitas a tu corazón, le pides perdón de tus pecados, te arrepientes de todo corazón y vienes con fe, como dice aquí Romanos 1:17, porque el justo por la fe vivirá. Si tú tienes fe y crees en que Jesucristo murió por ti y lo aceptas como tu Salvador, ese es el encuentro que Jesús quiere tener contigo en tu vida. Pero es algo personal. No lo puede hacer ni tu papá ni tu mamá por ti. No lo puede hacer tu hermano o tu hermana por ti. No lo puede hacer tu pastor o quien sea, tu hijo o tu hija por ti. Eres tú quien tienes que hacerlo personalmente. Es un encuentro personal entre tú y Jesucristo. Si tú lo aceptas, si tú lo invitas, Él te va a dar la oportunidad, así como Saulo, de experimentar el poder del Evangelio en tu vida.